En julio de 1925 se publicó por primera vez un libro titulado Mein Kampf, o sea, Mi lucha. El autor, Adolf Hitler, todavía era anónimo para el mundo y solo unos años después se convertiría en uno de los personajes más siniestros, no solamente del siglo XX, sino de la historia. En este libro de Mi lucha, Adolf Hitler presenta un perfil claramente antisemita y empieza a hablar de la forma en la cual se tiene que atacar a los judíos. Pocas personas saben que una de las inspiraciones de Hitler para escribir este libro fue otro libro titulado El Judío Internacional, que fue editado en 1920 y fue escrito por el famoso Henry Ford. Henry Ford fue un auténtico antisemita y él hablaba de otros documentos que son conocidos como los protocolos de los sabios de Sion. Se supone que estos protocolos fueron publicados en 1902 en Rusia y en ellos se hablaba de una conspiración judeo-masónica que consistía en el control del mundo. Henry Ford y después Adolf Hitler tomaron estos documentos o supuestos documentos para atacar a los judíos primero a través de las letras y Hitler más tarde a través de sus discursos, convenciendo a la gente de la supuesta maldad de los judíos, lo que culminó con el terrible Holocausto. Claro que hablar de Mi lucha siempre será polémico, sobre todo cuando se escuchan o se leen opiniones positivas sobre este documento. Y es difícil hacerlo porque sabemos lo que ocurrió entre 1939 y 1945, en lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial, pero particularmente en lo que se conoce como el Holocausto. Es difícil porque fueron millones de personas que fueron asesinadas por estas ideologías. Pero lo que tenemos que hacer también al momento de leer y de hablar sobre Mi lucha es ponernos en el contexto histórico. El espíritu de los alemanes estaba destrozado tras la Primera Guerra Mundial. En ese momento se le conocía como la Gran Guerra. Después del terrible Tratado de Versalles, bueno, terrible para los alemanes, este país había sido destrozado en muchos aspectos. De esa Alemania surge el joven Adolf Hitler. Más tarde cambiaría su apellido por Hitler porque odiaba a su papá. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Austria. Hitler intentó ser pintor, pero fracasó. Para el final de la Primera Guerra Mundial, Hitler tenía 29 años y estaba desempleado. Así, decidió seguir ligado al ejército, al cual había pertenecido desde la Primera Guerra Mundial. Hitler perteneció a un grupo conocido como los Cuerpos Libres o los Freikorps. En 1923 intentaron un golpe de estado que fracasó y llevó a Hitler a la cárcel. Ahí, durante un año, estuvo dictándole este libro a su amigo Rudolf Hess. Como ya dije, el libro se editó en 1925. Este libro tiene una pequeña autobiografía, pero en general habla de las ideologías de Hitler. Es un libro rebuscado, denso, y la prosa no es nada elegante. De hecho, hay párrafos en los cuales se pierde uno a la mitad porque la idea es demasiado rebuscada. Claro que fue una alerta, o debió tomarse como una alerta mundial este libro. Sin embargo, nadie calculó que Hitler pudiera llegar tan arriba en el poder. Una de las cosas interesantes que tiene Mi lucha, y eso tenemos que considerarlo, es que estamos leyendo de primera mano la ideología nazi. No es algo positivo, pero en términos históricos es atractivo. Obviamente, tras la Segunda Guerra Mundial y al ver todo lo que los nazis habían hecho y deshecho, este libro estuvo prohibido en Alemania. Sin embargo, los derechos de autor, conocidos como el copyright, expiraron a finales del 2015. Tras esto, pudo salir una nueva edición en alemán. Los derechos editoriales pertenecen al estado de Baviera, que se negó a reimprimir la obra para evitar la incitación al odio.
Tras la reedición de 2015, se han vendido cerca de 85,000 ejemplares. Los esfuerzos del Instituto de Múnich y las autoridades alemanas para tratar de impedir que Milucha se convirtiera en un bestseller fracasaron. Hay señales de que la mayoría de la gente que compra Milucha lo hace sobre todo por la curiosidad y el interés genuino. Ya decía yo, en términos históricos, es un libro atractivo, aunque, quiero repetir la advertencia, es sumamente denso y de una prosa nada sencilla de leer. Hitler es un personaje, sí, trascendente, pero quizá, por lo menos desde mi punto de vista, es un personaje cuyo nombre deberíamos empezar a olvidar y eso sí, recordar todo lo que hizo para que no se vuelva a repetir. Y llegamos a la sección palabras. Hoy con una palabra pequeña, pero muy útil en nuestro idioma. Lo que realmente quiero hacer aquí es especificar la diferencia cuando esta palabra lleva tilde y cuando no lleva tilde. Me refiero, por supuesto, al acento ortográfico. Y es la palabra aún. Hay diferentes escenarios en los cuales sí se tilda. La tilde va sobre la U. Por ejemplo, cuando se refiere a todavía. Llegaste aún a tiempo de anotarte. También está la forma de no obstante o sin embargo. Te pudiste quedar y aún así reclamas. Otro uso es cuando se refiere a encarecimiento o ponderación. Tuviste más logros aún que tu maestro. Uno de los usos más comunes es en lugar de siquiera, como no llegó nadie, ni aún la interesada. Estas formas llevan tilde. Solo hay dos usos de aún que no llevan tilde. La primera es cuando sustituye a hasta o incluso. Aún siendo felices se quejan todo el tiempo. La semana pasada ganó y aún hoy celebra. Y la otra forma es cuando va acompañada de la palabra cuando, o sea, aún cuando. El equipo no se quedará satisfecho ni aún cuando se logró el título. Son reglas fáciles de recordar para que podamos escribir mejor cada día. Te pido que te suscribas al canal, que recomiendes y que des me gusta al video si es que así fue. Yo soy el Dragón Literario. Muchas gracias.